Bueno, mi nombre es José Calvete, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, y en esta oportunidad vamos a hacer un análisis de la práctica número 4, Laboratorio de Corrosión. Antes de comenzar, vamos a dar una pequeña introducción sobre el método que se utiliza en la práctica, que es el método de pérdida de peso. Este método relaciona el daño causado por la corrosión con pérdida de peso en los materiales. Las pruebas de inmersión total que emplean el método de pérdida de peso consisten en exponer piezas pequeñas del metal a ambientes corrosivos para determinar la pérdida del peso del material después de la prueba. Este método es uno de los más usados en estudios de oxidación y corrosión para determinar el grado de afección en los metales. Esto se debe a que los resultados obtenidos por este método son considerados confiables al asemejarse a resultados obtenidos en pruebas de planta, siempre y cuando se cuiden las condiciones del material al realizar la prueba. Las pruebas de corrosión mediante el método de pérdida de peso se consideran el método más rápido y satisfactorio para hacer una selección preliminar de los mejores materiales en un estudio para una determinada aplicación. Con eso, pasamos al análisis de la práctica. El equipo del video trata de calcular la velocidad de corrosión de 3 probetas de acero bajo carbón. Lo hacen sumergiendo las probetas en una solución de 72 mililitros de agua destilada y 8 mililitros de ácido clorhídrico durante 48 horas. Luego de hacer esto, pasan a pesar el material y comparan los cálculos del material con un peso inicial y un peso final, y luego evidencian la diferencia entre las 3 probetas. Luego tenemos un cuadro donde ellos nos indican cuál es la diferencia entre la intensidad y la velocidad de corrosión del material en las 3 probetas, siendo una plana sin deformación, una semideformada y una deformada totalmente, utilizando un peso atómico del hierro y una constante de 96,500 amperes segundos por mol. En la tabla vemos que la tabla sin deformar, el peso inicial era de 2,7 gramos y su peso final fue de 2,6. Entonces tiene una intensidad de 2,81,48 por 10 a la menos 4 y una velocidad de corrosión de 5,43 por 10 a la menos 8. Tomando este valor de referencia, luego tenemos que en la probeta semideforme tuvo un peso inicial de 3,1 gramos y un peso final de 2,7, teniendo una intensidad mayor que la de la probeta sin deformar y una velocidad de corrosión también mayor a la probeta sin deformar. Luego, cuando comparamos la probeta más deformada, también vemos que su peso inicial varía en 3 gramos y su peso final es de 2,7, teniendo una intensidad y una velocidad de corrosión mayor a la probeta sin deformar, pero menor a la probeta semideformada. Eh, Analizando un poco sobre esta diferencia que hay entre las 3 probetas, quiero acotar que seguramente el tema de esa diferencia es porque no tienen el mismo tamaño, y de manera que las probetas fueron cortadas por el mismo equipo. Entonces, al no ser muy exactas estas medidas, varía el resultado. Podemos ver que el peso inicial de las 3 probetas varía bastante, siendo de 2,7, 3,1 y 3 gramos. Llevándolo esto a una fórmula, los resultados van a cambiar significativamente. Bueno, luego de haber comparado las tablas, ellos colocan un gráfico y hacen referencia a que se ve una mayor velocidad de corrosión en las láminas deformadas, ya que en las áreas más distorsionadas hay menor oxígeno, generando celdas diferenciales. Claro, en este caso su gráfico muestra que la velocidad de corrosión mayor fue en la semideforme
y la que menor velocidad de corrosión tuvo fue en la sin deformar. En el punto intermedio tenemos la deformada, pero es por la diferencia de tamaño que tienen las láminas, por la que el cálculo de estas no da como lo dice la teoría. Ya que las pruebas que se hicieron con estas láminas no fueron en condiciones ideales. Es importante mencionar que las deformaciones en frío, así como los diferentes tratamientos térmicos al metal, influyen directamente en la velocidad de corrosión del mismo, ya que estos procedimientos impactan directamente en sus propiedades mecánicas, dejándolos más expuestos o más protegidos a los agentes corrosivos, como lo es el temple, el recocido y el revenido. En estos casos, el recocido y el temple son tratamientos térmicos que se hacen a temperaturas críticas del metal, mientras que el revenido se hace a temperaturas más bajas. Por lo general, los tratamientos térmicos, como los mencionados anteriormente, dejan más hacen el material más duro y con una mayor protección, ya que da chance a las partículas a tener una reagrupación. Esto hace que el metal quede más duro y más resistente a la corrosión. En cambio, las deformaciones en frío, cuando el material sufre estas alteraciones, las partículas no tienen una reagrupación, por ende este queda blando y más desprotegido a la corrosión. Para concluir, es importante resaltar la importancia del cálculo de la velocidad de corrosión. Si nos vamos a la aplicabilidad de la velocidad de corrosión en nuestra carrera, es importante para saber la durabilidad de pieza, yéndonos a un ejemplo como el de un camión. Necesitamos saber la velocidad de corrosión para poder determinar la durabilidad de las piezas, ya que va a estar expuesto a muchas condiciones y muchos agentes corrosivos de los materiales ferrosos que este mismo posee. Y esto nos ayudará a determinar la duración de dichas piezas. Es importante también porque, llevándolo a la aplicabilidad de mi trabajo, soy supervisor de un taller y es importante conocer los alcances de las piezas de la maquinaria, ya que como están expuestas a condiciones extremas, esto nos ayudará mucho en lo que es el mantenimiento preventivo, porque nos ayuda a predecir un poco de la durabilidad que tendrán las partes mecánicas del mismo.